No llames abuela a esa mujer. El grito de Marta atravesó el jardín como un rayo helado, silenciando las risas y el chisporroteo de la parrilla. Mi pequeña Lucía, de apenas 8 años, retrocedió asustada, sus ojos marrones llenándose de lágrimas que no entendía. Yo, Antonia Ortiz, a mis 70 años, seguí removiendo la ensalada como si nada hubiera pasado, pero cada fibra de mi ser se tensó como una cuerda a punto de romperse. El humo de la carne asada se mezclaba con el silencio pesado que ahora envolvía a los 15 invitados. Mi hijo Rodrigo, el padre de Lucía, continuó volteando las costillas sin levantar la vista, como si las llamas del fuego fueran más interesantes que defender a su propia hija. ¡Qué cobarde había criado sin darme cuenta! Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las pinzas, pero no dijo una sola palabra. Ni una. Marta se acercó a la niña con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando había gente mirando. Mi amor, ya sabes que debes llamarme mamá Marta, ¿verdad? Su voz sonaba dulce para los demás, pero yo conocía esa mirada fría que dirigía a mi nieta. Lucía asintió en silencio, mordiendo su labio inferior como hacía siempre que tenía miedo. La vi tragar saliva, sus pequeños hombros encogiéndose como si quisiera desaparecer. Continué sirviendo la bebida a los invitados, saludando con mi sonrisa de siempre. Nadie más que yo había notado el temblor en las manitas de Lucía cuando se alejó hacia el columpio del fondo del jardín. 70 años de vida me habían enseñado a leer entre líneas, a detectar el veneno detrás de las palabras bonitas. Los invitados seguían comiendo, riendo, haciendo bromas sobre el fútbol y el trabajo, completamente ajenos a la crueldad que acababa de presenciar. La casa que construí con tanto esfuerzo durante 40 años vibraba con voces ajenas. Amigos del trabajo de Rodrigo, vecinos curiosos, algunas primas lejanas que solo aparecían cuando había comida gratis. Todos comían mi comida, bebían mi vino, elogiaban mi jardín, pero ninguno había visto lo que acababa de pasar. O tal vez sí lo vieron, pero prefirieron mirar hacia otro lado. Así es la gente cuando no es su problema. Mi rutina diaria había sido la misma durante los últimos 5 años. Despertar a las 6 de la mañana, preparar el desayuno que nadie más comía, regar las plantas que había cuidado desde que eran semillas, limpiar una casa que cada día se sentía más vacía. Rodrigo llegaba del trabajo, cenaba en silencio viendo televisión, y Marta se encerraba en su cuarto hablando por teléfono con sus amigas. Hablaba tan fuerte que a veces escuchaba sus risas atravesando las paredes. Pero Lucía era diferente. Cada tarde, cuando regresaba del colegio, corría directamente hacia mí. Abuela Antonia, gritaba con esa alegría pura que solo tienen los niños. Me abrazaba fuerte, me contaba sobre sus maestros, sus compañeros, sus sueños de ser veterinaria para curar a todos los animales del mundo. En esos momentos, mi corazón viejo volvía a latir con fuerza. Ella era la única razón por la que esta casa aún se sentía como un hogar. Ahora, mientras veía a mi nieta balancearse sola en el columpio, una rabia silenciosa comenzó a crecer en mi pecho. No era la primera vez que Marta humillaba a Lucía. Había sido un proceso lento, casi imperceptible. Primero fueron los comentarios sobre su ropa, luego sobre sus calificaciones, después sobre sus modales. Siempre con esa sonrisa, siempre cuando Rodrigo no estaba cerca. Tu abuela te está malcriando, le decía. No deberías comer tantos dulces. ¿O por qué no puedes ser más ordenada como los otros niños? El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los invitados reían y conversaban, ajenos al drama que se desarrollaba en silencio. Yo seguía sonriendo, sirviendo, preguntando si necesitaban algo más. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Mis manos se movían automáticamente, rellenando vasos y llevando platos, mientras mi mente registraba cada detalle de lo que había pasado. Marco, el vecino de al lado, se acercó para felicitarme por la comida. Doña Antonia, usted siempre hace las mejores reuniones del barrio, me dijo con una sonrisa genuina. Le agradecí, pero mis ojos siguieron buscando a Lucía. La encontré sentada bajo el mango grande, abrazando a su muñeca favorita, la que yo le había regalado en su último cumpleaños. Sus labios se movían en silencio, probablemente consolándola como yo solía consolarla a ella. Marta reía fuerte junto a la parrilla, contando alguna historia que tenía entretenidas a las otras mujeres. Su risa sonaba metálica, forzada, como si fuera una actriz representando un papel. De vez en cuando,
Sus ojos se dirigían hacia donde estaba Lucía, y yo podía ver la satisfacción en su rostro. Había logrado su objetivo, poner a la niña en su lugar. Rodrigo seguía cocinando, pero ahora lo hacía con movimientos bruscos, como si estuviera enojado. No conmigo, no con Marta, sino consigo mismo. Conocía esa expresión. La había visto cuando era niño y sabía que había hecho algo malo, pero no tenía el valor de admitirlo. Algunos hombres nunca crecen realmente, solo se hacen más altos y desarrollan más formas de escapar de sus responsabilidades. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa recuperó su silencio habitual, me quedé despierta en mi cama. Las palabras de Marta resonaban en mi cabeza una y otra vez. No llames abuela a esa mujer. Como si yo fuera una extraña, como si no fuera la mujer que había criado a Rodrigo, que había sacrificado sus sueños para darle todo lo que necesitaba. Como si no fuera la única persona en esta casa que realmente amaba a Lucía. Miré el techo de mi habitación, el mismo techo que había mirado durante tantos años de soledad. Escuché los pasos de Marta en el pasillo, probablemente yendo al baño. Escuché la televisión de Rodrigo en la sala, sintonizada en algún programa deportivo que lo ayudaba a no pensar en nada importante. Y en el cuarto de al lado, escuché los sollozos silenciosos de Lucía, tratando de llorar sin que nadie la oyera. En la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no sería la abuela silenciosa que acepta todo por mantener la paz. Era hora de recordarles quién era realmente Antonia Ortiz, y lo que significaba desafiar a una mujer que había sobrevivido a 70 años de batallas que ellos ni siquiera podían imaginar. Tenía secretos que ellos no conocían, recursos que ni siquiera sospechaban, y una determinación que había estado dormida pero nunca muerta. Las lágrimas que no pude derramar esa noche se quedaron atrapadas en mi garganta como espinas. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez el peso en mi pecho era diferente. Mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, los recuerdos llegaron como olas furiosas, arrastrándome hacia un pasado que había tratado de mantener enterrado. Rodrigo había sido un niño dulce una vez. Lo recordaba corriendo hacia mí después del colegio, con sus rodillas raspadas y su sonrisa desdentada, gritando «Mami, mami», con la misma alegría que ahora Lucía gritaba «Abuela». Pero eso fue antes. Antes de que su padre muriera en ese accidente de trabajo, cuando Rodrigo tenía apenas 12 años. Antes de que yo tuviera que trabajar 18 horas diarias para mantener esta casa. Antes de que la vida nos enseñara que el amor no siempre es suficiente. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había ayudado a Rodrigo con sus tareas durante años. Recordé las noches en que él lloraba porque los otros niños tenían padres que los llevaban al fútbol, y yo tenía que explicarle por qué mamá no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Vendí mis joyas, mis vestidos bonitos, incluso el piano que tanto amaba, para pagarle la universidad. Nunca se lo reproché. Nunca le conté sobre los trabajos de limpieza que hacía en las madrugadas para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Pero algo había cambiado en él cuando conoció a Marta. Al principio parecía una chica normal, educada, con una sonrisa que llegaba a los ojos. Venía a visitarme, me ayudaba en la cocina, me preguntaba sobre las recetas familiares. «Quiero aprender a cocinar como usted, doña Antonia», me decía. «Quiero que Rodrigo se sienta como en casa cuando se case conmigo». Qué tonta fui al creerle. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Primero fueron las sugerencias sutiles. ¿No cree que sería mejor si Rodrigo y yo tuviéramos más privacidad? Tal vez podríamos redecorar la sala, darle un toque más moderno. ¿No ha pensado en mudarse a un lugar más pequeño, más fácil de mantener? Siempre con esa sonrisa, siempre con esa voz dulce que envolvía el veneno. Después llegó Lucía, y por un momento pensé que todo volvería a ser como antes. Un bebé tiene el poder de suavizar los corazones más duros, de recordarnos lo que realmente importa. Pero Marta cambió de nuevo después del parto. Se volvió posesiva, controladora. No quería que yo cargara a la niña demasiado tiempo. «No queremos que se acostumbre mal», decía. «Los bebés necesitan rutina, no demasiada estimulación». Rodrigo, en lugar de defender nuestro vínculo, se fue alejando cada vez más. Llegaba del trabajo cansado, comía en silencio, se iba a dormir temprano. Los fines de semana prefería quedarse en casa viendo televisión que salir conmigo y con Lucía al parque como hacíamos antes. Cuando yo intentaba hablar con él, me respondía con monosílabos,
como si conversar conmigo fuera una carga demasiado pesada. Las mañanas se volvieron más frías en esta casa. Marta dejó de ayudarme en la cocina, dejó de preguntarme sobre las recetas. Ahora se levantaba tarde, desayunaba lo que yo había preparado sin dar las gracias, y se iba a hacer sus cosas sin dirigirme la palabra. Rodrigo se comportaba como si fuera normal, como si no notara que su esposa me trataba como a una empleada doméstica en mi propia casa. Pero Lucía siguió siendo mi luz. Cuando empezó a caminar, sus primeros pasos fueron hacia mí. Cuando pronunció sus primeras palabras, una de ellas fue abuela. Marta no pudo ocultar su molestia esa vez. Los niños siempre dicen primero las palabras más fáciles, murmuró. Abuela es más fácil que mamá. Pero yo sabía la verdad. Lucía me buscaba porque sentía mi amor incondicional, porque junto a mí no había críticas ni exigencias, solo brazos abiertos y cuentos antes de dormir. Ahora, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de la cocina, me di cuenta de que había estado viviendo en una negación peligrosa. Había aceptado el desprecio de Marta porque no quería causar problemas. Había tolerado la cobardía de Rodrigo porque era mi hijo y pensaba que eventualmente reaccionaría. Pero lo que pasó ayer con Lucía me mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Subí a mi habitación y abrí el cajón secreto de mi cómoda. Ahí estaban los documentos que ellos nunca habían visto, los papeles que probaban que Antonia Ortiz no era solo una abuela jubilada que dependía de la caridad de su familia. Durante todos estos años, había guardado silencio sobre mis inversiones, sobre las propiedades que había comprado en secreto, sobre la herencia que mi hermana me había dejado y que nadie conocía. 30 millones de dólares. Esa era la cantidad exacta que aparecía en mi último estado de cuenta. Dinero que había ahorrado durante décadas, que había invertido sabiamente, que había multiplicado sin que nadie lo supiera. Dinero que ellos creían que no existía, porque habían decidido que yo era solo una carga, una mujer mayor sin recursos ni poder. Escuché pasos en el pasillo. Marta se estaba levantando, probablemente esperando encontrar el desayuno listo como siempre. Rodrigo saldría para el trabajo en una hora, me daría un beso en la mejilla sin mirarme a los ojos, y me preguntaría si necesitaba algo del mercado. Lucía correría hacia mí en cuanto despertara, como había hecho cada mañana durante sus 8 años de vida. Pero hoy algo era diferente. Hoy había una determinación nueva en mis venas, una claridad que no sentía desde hacía años. Guardé los documentos y cerré el cajón. Era hora de que supieran que habían subestimado gravemente a Antonia Ortiz. Era hora de que aprendieran que algunas batallas se ganan en silencio, y que la venganza más dulce es la que nunca ven venir. Bajé a la cocina y comencé a preparar el desayuno como siempre. Pero mientras batía los huevos y tostaba el pan, mi mente ya estaba tejiendo un plan. Un plan que les enseñaría el verdadero significado de la palabra familia, y el precio que se paga por traicionar a quienes más te aman. 3 días después del incidente en el churrasco, Rodrigo llegó del trabajo con una sonrisa que no había visto en meses. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba la cena, algo que no hacía desde hacía años. Sus ojos brillaban con una emoción extraña, y sus manos se movían nerviosamente sobre la mesa, como cuando era niño y había hecho algo que sabía que me haría feliz. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo, acercando su silla a la mía. Marta y yo hemos estado hablando mucho estos días, y nos dimos cuenta de que no te hemos cuidado como deberíamos. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras frente al espejo. Queremos hacer algo especial por ti. Seguí pelando papas sin levantar la vista, pero todos mis sentidos estaban alerta. Después de 30 años de ser madre, había aprendido a reconocer cuando alguien me estaba mintiendo. Y Rodrigo nunca había sido buen mentiroso. Sus cejas se alzaban ligeramente cuando no decía la verdad, igual que cuando tenía 10 años y me aseguraba que había hecho la tarea. «¿Qué tipo de sorpresa, mijo?», pregunté con la voz más dulce que pude encontrar. El cuchillo se deslizaba suavemente por la piel de la papa, pero mis manos estaban completamente firmes. 70 años de vida me habían enseñado a mantener la calma incluso cuando el corazón se acelera. Marta apareció en la cocina como si hubiera estado esperando su momento. Llevaba puesto ese vestido azul que sabía que me gustaba, y su cabello estaba peinado de la forma más conservadora posible. Incluso se había puesto un poco menos maquillaje. Todo en ella gritaba: soy una nuera amorosa y preocupada, pero yo podía ver la actuación detrás de cada gesto. «Doña Antonia», comenzó Marta, sentándose al otro lado de la mesa,
hemos estado investigando sobre residencias para adultos mayores en la ciudad. No cualquier lugar, sino los mejores, los más lujosos. Sus ojos se iluminaron como si me estuviera ofreciendo un viaje a Europa. Lugares donde usted podría tener su propia habitación, servicios de enfermería las 24 horas, actividades recreativas, comidas gourmet. La papa que tenía en las manos se partió en dos. No por fuerza, sino porque mis dedos se habían tensado sin que me diera cuenta. ¿Residencias?, repetí, manteniendo mi voz neutra. ¿Por qué tendría que ir a una residencia? Rodrigo se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con las suyas. Estaban tibias y ligeramente húmedas, como siempre que estaba nervioso. Mamá, no es que tengas que ir. Es que mereces ir. Mereces tener gente profesional cuidándote, no tener que preocuparte por la casa, por cocinar, por nada. Su sonrisa se veía forzada, como si le dolieran los músculos de la cara. Además, añadió Marta, abriendo un folder que había traído consigo, hemos encontrado el lugar perfecto. Villa Esperanza. Mire estas fotos. Desplegó varias imágenes brillantes sobre la mesa. Habitaciones espaciosas, jardines bien cuidados, ancianos sonrientes jugando cartas. Todo se veía demasiado perfecto, como un comercial de televisión. Estudié las fotos con cuidado, tomándome mi tiempo. No porque estuviera considerando la propuesta, sino porque necesitaba entender exactamente qué estaban planeando. Se ve muy bonito, dije finalmente. ¿Y cuánto cuesta un lugar así? La pregunta los tomó por sorpresa. Vi cómo Rodrigo y Marta intercambiaron una mirada rápida, ese tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas cuando están tramando algo. Oh, no se preocupe por eso, mamá, respondió Rodrigo demasiado rápido. Nosotros nos haremos cargo de todo. Ya hemos hablado con el administrador. ¿Con qué dinero?, insistí, fingiendo preocupación. Rodrigo, tú tienes tu familia que mantener. No puedes gastar tus ahorros en mí. Era fascinante ver cómo se retorcían, tratando de encontrar una respuesta que sonara convincente sin revelar sus verdaderas intenciones. Marta se aclaró la garganta. Bueno, doña Antonia, nosotros pensamos que, tal vez usted podría vender la casa. Es muy grande para una sola persona, y con el dinero de la venta, podría pagar la residencia por muchos años. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de toda esta farsa. Vender la casa. Mi voz se quebró ligeramente, no por tristeza, sino porque quería que pensaran que la idea me dolía. Esta casa la construí con tu papá, Rodrigo. Aquí naciste tú, aquí di mis primeros pasos como madre. Dejé que una lágrima rodara por mi mejilla. No fue difícil, tenía suficientes razones reales para llorar. Rodrigo se levantó y me abrazó por los hombros. Lo sé, mamá, lo sé. Pero piénsalo. En Villa Esperanza estarías rodeada de gente de tu edad, tendrías actividades, cuidados médicos. Y nosotros te visitaríamos constantemente. Otra mentira. Podía sentir cómo se desvanecía su abrazo, como si ya estuviera practicando el distanciamiento. ¿Y Lucía?, pregunté, sabiendo que era la pregunta que menos querían responder. ¿Cómo haríamos para que me visite en esa residencia? Está tan lejos del colegio, y ustedes trabajan tanto. Marta respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía es una niña muy adaptable. Al principio será difícil, pero pronto entenderá que es lo mejor para todos. Además, en la residencia hay muchos abuelos que estarían encantados de jugar con ella cuando vaya a visitarla. La mentira era tan grande que casi me hizo reír. Lucía no iba a visitar ninguna residencia. Una vez que me tuvieran fuera de la casa, inventarían excusas. Primero sería está muy ocupada con el colegio, luego no se siente bien, después es mejor que se adapte a su nueva vida sin depender tanto de la abuela. Conocía el plan completo sin que tuvieran que decirme una palabra más. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, secándome las lágrimas con el delantal. Es una decisión muy grande. Puedo tomarme unos días. El alivio en sus rostros fue inmediato. Pensaban que habían ganado, que su actuación había funcionado. Por supuesto, mamá, dijo Rodrigo, besando mi frente. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo queremos lo mejor para ti.
Marta recogió las fotos y las guardó cuidadosamente en el folder. Mientras tanto, ¿por qué no va pensando en qué cosas le gustaría llevarse? En Villa Esperanza las habitaciones son acogedoras, pero no muy grandes. Otra puñalada envuelta en terciopelo. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé sentada en la sala mirando las paredes que había pintado con mis propias manos 40 años atrás. Escuchaba sus voces susurrando en el dormitorio principal, probablemente planeando cómo gastar el dinero de la venta de mi casa. Lo que no sabían era que yo también estaba planeando. Y mi plan iba a ser mucho más efectivo que el suyo. Al día siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo y Marta salió con sus amigas, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era hora de hacer algunas llamadas muy importantes. Era hora de demostrarles que subestimar a Antonia Ortiz había sido el error más grande de sus vidas. Está bien, les dije 3 días después durante la cena, con la voz más tranquila que pude encontrar. He estado pensando mucho en su propuesta, y creo que tienen razón. Rodrigo casi se atraganta con el arroz, y Marta dejó su tenedor suspendido en el aire. No esperaban que aceptara tan fácilmente. Tal vez sea hora de que una mujer de mi edad tenga la atención profesional que merece. La sonrisa que se extendió por el rostro de Marta fue como ver al gato que se comió al canario. Oh, doña Antonia, qué maravilloso. Sabía que usted entendería que esto es lo mejor. Sus ojos brillaban con una codicia que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. Mañana mismo podemos ir a visitar Villa Esperanza, para que vea las instalaciones con sus propios ojos. Rodrigo parecía aliviado pero también inquieto, como si no pudiera creer que todo fuera tan simple. ¿Estás segura, mamá? No quiero que te sientas presionada. Es solo que pensamos. Su voz se apagó cuando se dio cuenta de que estaba a punto de arruinar su propia mentira. Estoy segura, mijo, le respondí, poniéndole más comida en el plato como había hecho durante 30 años. Pero hay algunas cosas que necesito arreglar primero. Papeles, documentos, esa clase de cosas aburridas. Los vi relajarse inmediatamente. Por supuesto que habría papeles. Una casa no se vende sola. Lucía, que había estado comiendo en silencio, levantó la vista con sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Abuela se va a ir?, preguntó con esa voz pequeña que partía corazones. ¿Por qué te vas, abuela Antonia? Antes de que yo pudiera responder, Marta se apresuró a explicar. Tu abuela va a ir a un lugar muy bonito donde van a cuidarla muy bien, mi amor. Como un hotel donde solo viven abuelos felices. La mentira salía de sus labios con tanta naturalidad que me preguntaba cuántas veces había practicado esa explicación. Pero puedo visitarla, insistió Lucía, mirándome directamente. En sus ojos pude ver el miedo que estaba tratando de ocultar. Los niños tienen un instinto especial para detectar cuando algo está terriblemente mal. Por supuesto que sí, princesa, le dije, acariciando su cabello. Siempre vas a poder visitarme. Era una promesa que tenía la intención de cumplir, pero no de la manera que ellos imaginaban. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad fingida. Marta había tomado el control de toda la operación con una eficiencia militar que me habría impresionado si no hubiera sido tan repugnante. Llamó a agentes inmobiliarios, programó visitas a la residencia, incluso comenzó a hacer listas de cosas esenciales que yo podría llevar conmigo. Todo muy organizado, todo muy considerado, todo muy falso. Doña Antonia, encontré el agente inmobiliario perfecto, me anunció una mañana, agitando un papel con números que hacían que sus ojos brillaran. Dice que la casa podría venderse por una cifra muy buena. Suficiente para cubrir la residencia por muchos años y dejar un poco extra para emergencias. Emergencias. Qué forma tan delicada de decir para que nosotros nos quedemos con lo que sobré. Asentí sabiamente, fingiendo estar impresionada por su dedicación. Qué afortunada soy de tener una nuera que se preocupa tanto por mí, le dije. La ironía en mi voz fue tan sutil que ella la tomó como un cumplido genuino. Rodrigo había comenzado a actuar extraño. A veces lo encontraba mirándome con una expresión que no podía descifrar. Culpa, tal vez. O nostalgia anticipada. Una noche me encontró sentada en la sala mirando las fotos familiares que colgaban de la pared. ¿Te arrepientes, mamá?, me preguntó, sentándose a mi lado en el sofá donde lo había amamantado cuando era bebé. Si no te sientes cómoda con esto,
Podemos buscar otras opciones. Por un momento, solo por un momento, pensé en decirle la verdad. Pensé en contarle que sabía exactamente lo que estaban planeando, que conocía sus mentiras, que todavía estaba a tiempo de elegir a su madre por encima de su esposa. Pero cuando vi la forma en que sus ojos evitaban los míos, supe que ya había hecho su elección hace mucho tiempo. No me arrepiento, le mentí suavemente. Solo estoy procesando. Es un cambio muy grande para una mujer de mi edad. Le di unas palmaditas en la mano, como solía hacer cuando tenía pesadillas y venía corriendo a mi cama. La visita a Villa Esperanza fue exactamente lo que esperaba. Un lugar bonito, limpio, lleno de ancianos que sonreían demasiado y empleados que hablaban con esa voz condescendiente que usan con los niños pequeños y las personas mayores. Marta me paseó por las instalaciones como si fuera una agente de bienes raíces, señalando cada comodidad, cada servicio, cada razón por la que debería estar agradecida. ¿Y aquí es donde estaría mi habitación?, pregunté, mirando el pequeño espacio que sería mi nuevo hogar según su plan. Una cama individual, un armario pequeño, una ventana que daba al estacionamiento. Después de 40 años en mi propia casa, esto era lo que consideraban adecuado para mí. Es perfecta, ¿verdad?, dijo Marta, abriendo el armario como si fuera una maravilla de la ingeniería. Y mire, tiene su propio baño. Muy conveniente. El director de la residencia, un hombre mayor con una sonrisa profesional, se unió a nosotros para el recorrido final. Señora Ortiz, estoy seguro de que será muy feliz aquí. Tenemos actividades todos los días, comidas nutritivas, y nuestro personal médico está disponible las 24 horas. ¿Y los procedimientos de admisión?, preguntó Marta, mostrando una impaciencia que trató de disfrazar como entusiasmo. ¿Qué tan pronto podríamos tener todo listo? El director consultó su calendario. Bueno, tendríamos una habitación disponible en 2 semanas. Claro, necesitaríamos que la familia complete algunos formularios, y hay un depósito inicial. Sus ojos se iluminaron cuando mencionó el dinero, igual que los de Marta. Durante todo el camino de regreso a casa, Marta no paró de hablar sobre lo maravilloso que sería todo. ¿Vio lo amables que eran todos? ¿Y esas actividades de arte? Siempre me dijo que le gustaba pintar. Había convertido mi encarcelamiento en una oportunidad de crecimiento personal. Esa noche, mientras ellos celebraban silenciosamente en su habitación, yo me senté en mi cama con una sensación extraña en el estómago. No era arrepentimiento ni tristeza. Era la anticipación de alguien que está a punto de dar el golpe decisivo en una partida de ajedrez. Habían movido todas sus piezas exactamente donde yo esperaba. Ahora era mi turno. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué el teléfono que había comprado en secreto la semana anterior. Era hora de hacer la llamada que cambiaría todo. Era hora de contactar a la única persona que tenía el poder de detener esta farsa antes de que fuera demasiado lejos. Marco Ríos contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Doña Antonia? No puedo creer que sea usted». La voz de Marco Ríos sonaba exactamente igual que hace 15 años, cuando era un joven abogado recién graduado que no tenía dónde vivir. «He pensado en usted tantas veces. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia?» Cerré los ojos, recordando al muchacho flaco que había llegado a tocar mi puerta una noche lluviosa de invierno. Acababa de terminar sus estudios de Derecho, pero no tenía trabajo, ni dinero, ni familia que lo apoyara. Yo le alquilé el cuarto pequeño del fondo de mi casa por una cantidad ridículamente baja, y durante 2 años le di de comer como si fuera otro de mis hijos. «Marco, necesito tu ayuda», le dije sin rodeos. «Y necesito que todo lo que te voy a contar quede entre nosotros por ahora». El tono en mi voz debió alertarlo, porque inmediatamente se puso serio. «Por supuesto, doña Antonia. Usted sabe que le debo más de lo que jamás podré pagarle. Dígame qué necesita». Durante los siguientes 30 minutos, le conté todo. El incidente con Lucía, la propuesta de la residencia, las mentiras sobre mi bienestar, la verdadera razón detrás de toda esta farsa. Marco me escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas que demostraban que estaba tomando notas mentales de cada detalle. «Esto es abuso de adulto mayor», dijo finalmente, y pude escuchar la indignación creciendo en su voz. «Lo que están haciendo es un delito. Manipulación financiera, coerción emocional, doña Antonia, podríamos presentar cargos criminales.
No quiero cargos criminales, Marco, le respondí con firmeza. Quiero algo mejor. Quiero justicia real. ¿Recuerdas los documentos que te ayudé a guardar en tu caja de seguridad hace años? Los de mis inversiones. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Por supuesto que los recuerdo. Usted me pidió que los mantuviera en secreto, que ni siquiera mi secretaria supiera de su existencia. Pero doña Antonia, esos documentos, las cantidades que aparecen ahí. Su voz se apagó mientras procesaba las implicaciones. 30 millones de dólares. Marco, esa es mi verdadera situación financiera. Y ellos no tienen idea. Dejé que esa información se asentara en su mente antes de continuar. Quiero que vengas mañana por la tarde, cuando Rodrigo y Marta estén en casa. Quiero que seas testigo de algo que va a cambiar todo. ¿Qué está planeando?, me preguntó, aunque por su tono pude detectar que ya empezaba a entender hacia dónde iba todo esto. Voy a darles exactamente lo que quieren, le dije con una sonrisa que él no podía ver pero probablemente podía sentir a través del teléfono. Y después voy a mostrarles las consecuencias de subestimar a una mujer que ha sobrevivido 70 años de batallas que ellos ni siquiera pueden imaginar. Al día siguiente, Marco llegó puntualmente a las 5 de la tarde, vestido con su mejor traje y cargando un portafolios de cuero que había aprendido a reconocer como su armadura profesional. Ya no era el joven flaco y desesperado que había vivido en mi casa. Ahora era un abogado exitoso, con su propio bufete y una reputación impecable en la ciudad. Rodrigo y Marta se sorprendieron al verlo, pero trataron de mantener su fachada de familia feliz. Marco, qué sorpresa verte por aquí, dijo Rodrigo, estrechando su mano con esa sonrisa forzada que había perfeccionado últimamente. ¿Cómo has estado? Muy bien, Rodrigo. Doña Antonia me pidió que viniera para ayudarla con algunos asuntos legales, respondió Marco con su voz profesional más neutral. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Marta se acercó con curiosidad mal disimulada. ¿Asuntos legales? ¿Qué tipo de asuntos? Sus ojos se movían nerviosamente entre Marco y yo, tratando de descifrar si esto era una amenaza para sus planes. Nada complicado, les aseguré, invitándolos a sentarse en la sala. Solo algunos papeles relacionados con la venta de la casa. Pensé que sería mejor tener todo en orden antes de mudarme a Villa Esperanza. El alivio en sus rostros fue inmediato y patético. Pensaron que Marco estaba ahí para facilitarles las cosas, para hacer que el proceso de robarme mi casa fuera más eficiente. Se sentaron expectantes, como buitres esperando a que su presa termine de morir. Marco abrió su portafolios con movimientos deliberadamente lentos, sacando varios documentos que había preparado especialmente para esta ocasión. Doña Antonia me ha contado sobre sus planes de mudarse a una residencia, comenzó, dirigiéndose a Rodrigo y Marta. Es una decisión muy importante, y quería asegurarme de que todos entendieran las implicaciones legales. ¿Qué tipo de implicaciones?, preguntó Rodrigo, un poco nervioso. Es solo una venta de casa normal, ¿verdad? Marco sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. Bueno, eso depende de varios factores. Por ejemplo, ¿han considerado las implicaciones fiscales de una transacción de esta magnitud? ¿Los impuestos sobre ganancias de capital? ¿Los derechos de herencia? Marta se inclinó hacia adelante, tratando de leer los documentos que Marco tenía en sus manos. No entiendo. ¿Por qué sería diferente a cualquier otra venta? ¿Por qué?, dijo Marco, sacando un sobresellado que reconocí inmediatamente. Doña Antonia no es exactamente la persona sin recursos que ustedes creen que es. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. De hecho, según estos documentos que he estado manejando durante años, Doña Antonia tiene activos por valor de aproximadamente 30 millones de dólares. Rodrigo se puso pálido como un papel. Marta se quedó con la boca abierta, como un pez fuera del agua. El mundo que habían construido en sus mentes, donde yo era una anciana dependiente sin opciones ni poder, se desmoronó en una sola frase. Eso es imposible, murmuró Marta, mirándome como si hubiera crecido una segunda cabeza. Doña Antonia, usted nunca mencionó, nosotros pensamos. Pensaron que era una vieja pobre que dependía de su caridad. Terminé la frase por ella, con una voz tan tranquila que contrastaba brutalmente con el caos que se estaba desarrollando en sus mentes.
Pensaron que podrían manipularme para que vendiera mi casa y me fuera a morir sola a una residencia mientras ustedes se quedaban con todo. Rodrigo se levantó tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, no. Nosotros no queríamos. Solo pensábamos en tu bienestar. Mi bienestar. Mi voz se alzó por primera vez en semanas, cargada de toda la rabia que había estado conteniendo. ¿Mi bienestar era escuchar a tu esposa humillar a mi nieta? ¿Mi bienestar era que me trataran como un estorbo en mi propia casa? ¿Mi bienestar era que planearan robarme y abandonarme? Marco continuó leyendo los documentos como si fuera la cosa más natural del mundo. Estos son los estados financieros más recientes. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Todo está aquí. Y todo está a nombre de doña Antonia Ortiz. La realidad los golpeó como un tsunami. No era una anciana indefensa. Era una mujer con recursos, con poder, con opciones que ellos nunca habían considerado. Y acababan de revelar sus verdaderas intenciones delante del testigo perfecto. El silencio que siguió a la revelación de Marco fue ensordecedor. Rodrigo se había sentado pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos, mientras Marta permanecía inmóvil, mirando los documentos como si fueran una bomba a punto de explotar. Yo los observaba con la calma de alguien que finalmente había quitado una máscara que había estado usando demasiado tiempo. 30 millones, murmuró Rodrigo, levantando la vista hacia mí. ¿Cómo es posible? Siempre viviste con tanta sencillez, siempre dijiste que apenas teníamos para llegar a fin de mes. Porque era cierto cuando tú eras niño, le respondí con una paciencia que no sentía. Cuando tu padre murió, efectivamente no teníamos nada. Pero trabajé, invertí, ahorré cada peso que pude durante décadas. La diferencia entre tú y yo es que yo nunca gasté lo que no tenía, nunca viví por encima de mis posibilidades. Marta finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Pero entonces, ¿por qué vivir así? ¿Por qué no comprarse cosas bonitas, viajar, disfrutar el dinero? La pregunta me hizo reír, pero no había humor en ese sonido. ¿Para qué? ¿Para que gente como ustedes apareciera antes a tratar de quitármelo? ¿Para que me vieran como una alcancía con patas? Me levanté y comencé a caminar por la sala, sintiendo por primera vez en años que tenía el control total de la situación. Marco cerró su portafolios y se puso de pie. Doña Antonia, si no necesita nada más por hoy, puedo retirarme. Pero quería que todos estuvieran presentes cuando se leyeran estos documentos. Hizo una pausa, mirando directamente a Rodrigo y Marta, especialmente considerando las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, preguntó Marta, aunque su voz temblaba porque ya intuía la respuesta. Las circunstancias de que intentaron cometer fraude contra una persona mayor, respondió Marco con la frialdad de un fiscal. Coerción financiera, manipulación emocional, planeamiento de apropiación indebida. Son delitos graves, señora Chávez. Rodrigo se levantó de un salto, con las manos extendidas como si pudiera detener lo inevitable. Marco, por favor, no es lo que parece. Nosotros realmente pensábamos que era lo mejor para mamá. Lo mejor para mí. Los interrumpí, sintiendo como años de resentimiento acumulado finalmente encontraban su voz. ¿Lo mejor para mí era escuchar a tu esposa gritarle a mi nieta que no me llamara abuela? ¿Lo mejor para mí era que me trataran como una carga en mi propia casa? ¿Lo mejor para mí era que planearan encerrarme en una residencia para quedarse con mi propiedad? Marco se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse se volvió hacia Rodrigo. Tienes suerte de que tu madre no quiera presentar cargos criminales. Por ahora. La amenaza implícita quedó flotando en el aire como humo tóxico. Después de que Marco se fuera, los tres nos quedamos en la sala, pero ahora el equilibrio de poder había cambiado completamente. Ya no era la abuela silenciosa que aceptaba todo. Era Antonia Ortiz, propietaria de $30 millones y arquitecta de su propia venganza. Mamá, comenzó Rodrigo, acercándose a mí con las manos temblorosas, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Yo nunca quise lastimarte, tienes que creerme. Arreglar las cosas, repetí, sintiendo una furia fría corriendo por mis venas. ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que permaneciste en silencio mientras tu esposa humillaba a tu propia hija? ¿Cómo vas a arreglar años de desprecio y manipulación? Marta, que había estado callada,
Finalmente explotó. Esto es ridículo. Nosotros hemos estado cuidándola durante años. Hemos sacrificado nuestra privacidad, nuestro espacio, todo por usted. Su máscara de nuera dulce había desaparecido por completo, revelando la verdadera cara que yo había estado viendo en privado durante tanto tiempo. Sacrificado. Mi voz se volvió peligrosamente baja. ¿Vivir gratis en mi casa es un sacrificio? ¿Comer mi comida, usar mis servicios, beneficiarse de mi trabajo es un sacrificio? Me acerqué a ella hasta que estuvimos cara a cara. El único sacrificio aquí ha sido el mío, tolerando su presencia venenosa en mi hogar. Rodrigo trató de intervenir. Mamá, por favor, no hables así de Marta. Ella es mi esposa, la madre de tu nieta. Es la mujer que le gritó a mi nieta que no me llamara abuela. Lo corté. Es la mujer que planeó robarme mi casa y encerrarme en una residencia. Y tú eres el cobarde que la dejó hacer todo eso. Las palabras salieron como balas, cada una dirigida al corazón de sus mentiras. Esa noche, después de que se encerraran en su habitación para lo que imaginé sería una discusión épica, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Cartas, correos electrónicos, instrucciones. Había llegado el momento de poner en marcha la segunda fase de mi plan. Primero llamé a mi contador, un hombre discreto que había manejado mis inversiones durante años. Señor López, necesito que prepare algunos documentos nuevos. Un testamento revisado, transferencias de propiedades y algunas otras cosas que le voy a especificar. Después llamé a la directora del colegio de Lucía. Señora Rivera, soy Antonia Ortiz, la abuela de Lucía Ortiz. Necesito programar una reunión urgente con usted. Es sobre la situación familiar de la niña. Finalmente, marqué el número de mi amiga Leticia, una trabajadora social retirada que conocía el sistema mejor que nadie. Leticia, necesito un favor. Un favor grande. Cada llamada era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Un rompecabezas que cuando estuviera completo, les mostraría a Rodrigo y Marta las consecuencias reales de haber subestimado a Antonia Ortiz. Mientras escribía la carta más importante de todas, escuché los gritos amortiguados que venían del dormitorio principal. Rodrigo y Marta estaban discutiendo, probablemente culpándose mutuamente por haber arruinado su plan perfecto. Pero lo que no sabían era que lo peor aún estaba por venir. Sonreí mientras sellaba el sobre. Mañana comenzaría a entregar las cartas que cambiarían sus vidas para siempre. Y esta vez, yo sería la que tuviera el control absoluto de la situación. La primera carta llegó el martes por la mañana. Un sobre blanco y elegante, entregado por un mensajero profesional que pidió específicamente que Rodrigo firmara el recibo. Lo vi desde la ventana de la cocina, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al reconocer el membrete del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, apareciendo a su lado como un buitre que huele carroña. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el sobre, tratando de leer a través del papel el contenido que sabía que no podía ser bueno para ellos. Rodrigo abrió la carta con movimientos torpes, como si fuera una bomba que pudiera explotar en sus manos. Mientras leía, su rostro pasó del confusión al horror, y finalmente a una palidez que nunca le había visto antes. La carta se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Marta la recogió inmediatamente, leyendo en voz alta con una voz que se quebró progresivamente. Notificación oficial de cambio testamentario. La señora Antonia Ortiz ha modificado completamente las disposiciones de su herencia. Todos los bienes y propiedades serán transferidos. Su voz se detuvo abruptamente cuando llegó a la parte que más temía. ¿Qué dice?, murmuró Rodrigo, aunque por su expresión ya sabía que las noticias eran devastadoras. Dice que todo va para Lucía, susurró Marta, como si pronunciar las palabras en voz alta las hiciera más reales. La casa, el dinero, las inversiones, todo, en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años. El papel temblaba entre sus manos como una hoja en la tormenta. Rodrigo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. $30 millones, murmuró. 30 millones que podrían haber sido nuestros si no hubiéramos. Su voz se desvaneció mientras la magnitud de su error comenzaba a asentarse en su mente. Yo entré en la cocina en ese momento, llevando mi taza de café como si fuera cualquier mañana normal. Buenos días, les dije con una sonrisa serena. ¿Cómo durmieron?
La mirada que Marta me dirigió podría haber derretido acero. ¿Cómo pudo hacernos esto?, me gritó, agitando la carta en el aire. Somos su familia. Rodrigo es su hijo. Rodrigo es mi hijo, confirmé tranquilamente, sirviéndome el café como si estuviéramos discutiendo el clima. Pero Lucía es mi nieta. Y a diferencia de ustedes, ella nunca me ha faltado el respeto, nunca ha tratado de manipularme, y nunca ha planeado robarme mi casa. Rodrigo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Cometimos errores, lo admito, pero no puedes castigarnos así. Somos una familia. Una familia. Mi voz se endureció por primera vez en toda la conversación. ¿Dónde estaba esa familia cuando tu esposa humilló a tu hija? ¿Dónde estaba esa familia cuando planeaban encerrarme en una residencia contra mi voluntad? El teléfono sonó en ese momento, un timbre que atravesó la tensión como una sirena. Marta corrió a contestar, esperando quizás alguna noticia que pudiera cambiar la situación. Pero cuando colgó, su rostro se había vuelto aún más pálido. Era del banco, anunció con voz temblorosa. Quieren reunirse con nosotros hoy. Sobre la hipoteca de la casa. Se volvió hacia mí con ojos desesperados. ¿Qué más hizo? Sonreí, una sonrisa que no tenía nada de maternal. Ah, eso. Bueno, resulta que durante todos estos años, yo he estado pagando silenciosamente la hipoteca de esta casa. Ustedes pensaron que las cuotas se pagaban solas, ¿verdad? Dejé que esa información se asentara antes de continuar. Ayer instruí al banco para que suspendiera todos los pagos. Tienen 30 días para ponerse al día o enfrentar la ejecución hipotecaria. Rodrigo se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. Eso es imposible. Yo pago la hipoteca. Sale de mi cuenta todos los meses. Sale de tu cuenta, le confirmé. Pero inmediatamente regresa porque yo deposito la cantidad exacta el mismo día. Nunca te preguntaste cómo podías pagar una hipoteca de esta magnitud con tu salario. La realización comenzó a amanecer en su rostro como un sol terrible. Marta se aferró a su brazo como una mujer ahogándose. Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con Lucía? Lucía estará perfectamente bien, les aseguré. De hecho, estará mejor que nunca. He contratado a la mejor niñera de la ciudad, alguien que la va a cuidar con el amor y respeto que merece. Hice una pausa, disfrutando el momento. Y he hablado con la directora de su colegio sobre la situación familiar. Van a estar muy atentos a cualquier signo de estrés o maltrato emocional. El color se drenó completamente del rostro de Marta. Está amenazándonos. No estoy amenazando nada, respondí con calma absoluta. Estoy informándoles sobre las decisiones que ya he tomado. Decisiones que entrarán en efecto inmediatamente. Rodrigo se acercó a mí con las manos extendidas, como un mendigo suplicando por monedas. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos familia. Tu familia. No puedes destruir nuestras vidas así. Yo no estoy destruyendo nada, le respondí, sintiendo una frialdad en mi voz que sorprendió incluso a mí misma. Ustedes destruyeron nuestra relación cuando decidieron que yo era un obstáculo para sus planes. Yo simplemente estoy respondiendo en consecuencia. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo lo que se estaba convirtiendo en una escena cada vez más desesperada. A través de la ventana pude ver un auto oficial estacionado en la entrada. Marta corrió hacia la ventana, y cuando vio el uniforme del oficial que se acercaba, se desplomó contra la pared. ¿Ahora qué?, gimió Rodrigo, mirándome como si yo fuera la personificación de todos sus peores miedos. Ah, esa debe ser la citación legal, dije casualmente, dirigiéndome hacia la puerta. Por el caso de coerción financiera contra adultos mayores que Marco decidió presentar después de todo. Me volví hacia ellos con una sonrisa que era pura venganza cristalizada. Aparentemente, cambié de opinión sobre no presentar cargos. El mundo que habían construido basado en mentiras y manipulación se estaba derrumbando pieza por pieza. Y lo mejor de todo era que cada consecuencia que enfrentaban había sido creada por sus propias acciones. Yo simplemente había decidido dejar de protegerlos de las consecuencias de ser quienes realmente eran.
El oficial entregó las citaciones con la eficiencia fría de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Rodrigo y Marta firmaron los recibos con manos temblorosas, como condenados firmando su propia sentencia de muerte. Mientras el auto oficial se alejaba, la realidad de su situación comenzó a cristalizarse en sus mentes como hielo formándose en una ventana de invierno. Coerción financiera, manipulación emocional, conspiración para cometer fraude, leyó Marta de la citación, su voz quebrándose con cada palabra. Esto podría significar prisión, Rodrigo. Prisión real. Sus manos temblaban tanto que el papel hacía ruido contra sus dedos. Rodrigo se había sentado en el suelo del recibidor, con la espalda contra la pared, mirando su citación como si fuera algo irreal. No puedo creer que mi propia madre me haya denunciado, murmuró. Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de todo lo que ella significaba para mí. Todo lo que yo significaba para ti. Mi voz cortó el aire como una navaja. ¿Significaba algo cuando planeaban encerrarme en una residencia? ¿Significaba algo cuando tu esposa humilló a tu propia hija delante de todos nuestros invitados? Me acerqué a él, sintiendo décadas de dolor maternal convertirse en una furia fría y calculada. El teléfono comenzó a sonar insistentemente. Marta corrió a contestar, esperando tal vez que fuera su abogado o alguien que pudiera ayudarlos. Pero cuando escuchó la voz del otro lado, su rostro se descompuso completamente. El periódico local, balbuceó. ¿Cómo supieron sobre? No tenemos comentarios. No llamen más. Colgó el teléfono y se volvió hacia mí con una expresión de horror absoluto. También llamó a la prensa. No tuve que hacerlo, respondí con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Los registros judiciales son públicos. Los reporteros revisan las citaciones nuevas todos los días. Una historia sobre un hijo y su esposa tratando de estafar a una anciana de $30 millones es exactamente el tipo de escándalo que vende periódicos. Rodrigo se puso de pie tambaleándose, como un boxeador que había recibido demasiados golpes. Mamá, mi trabajo, mi reputación. ¿Sabes lo que esto va a hacer a mi carrera? Tu carrera. Mi voz se alzó por primera vez, cargada de toda la indignación que había estado conteniendo. ¿Te preocupa tu carrera después de lo que me hicieron? ¿Después de lo que le hicieron a Lucía? Me acerqué hasta que estuvimos cara a cara. Tu carrera debería ser la menor de tus preocupaciones ahora mismo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Rodrigo quien contestó, esperando tal vez que fuera alguien de su oficina. Pero la conversación fue breve y devastadora. Cuando colgó, sus hombros se habían hundido como si llevara el peso del mundo encima. Era mi jefe, anunció con voz apagada. Me suspendieron indefinidamente mientras se resuelve el caso legal. Dijeron que no pueden tener empleados bajo investigación criminal representando a la empresa. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. 25 años construyendo mi carrera, y se acabó en una llamada telefónica. Marta comenzó a llorar entonces, no lágrimas de tristeza sino de pánico puro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar un abogado? ¿Cómo vamos a vivir sin tu salario? Sus sollozos llenaron la casa como el sonido de una sirena lejana. Tal vez deberían haber pensado en esas consecuencias antes de planear robar a una anciana, les dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Tal vez deberían haber considerado qué pasaría si sus planes salían mal. La puerta de entrada se abrió y Lucía entró corriendo desde el colegio, como hacía todas las tardes. Pero esta vez se detuvo abruptamente al ver a sus padres llorando en la sala, y las citaciones esparcidas por la mesa como evidencia de un crimen. Sus grandes ojos se movieron entre nosotros, tratando de entender qué había pasado. «Abuela Antonia», me preguntó con esa voz pequeña que partía corazones. «¿Por qué están todos tan tristes?» Me acerqué a ella y la tomé de la mano con la suavidad que había guardado solo para ella durante todos estos años. «Mi amor, hay algunas cosas de adultos que están pasando. Pero quiero que sepas algo muy importante. Tu abuela te ama más que a nada en el mundo, y siempre te va a proteger». Rodrigo levantó la vista hacia su hija, y por un momento vi un destello del niño que había sido una vez, antes de que la codicia y la cobardía lo corrompieran. «Lucía», le dijo con voz quebrada, «papá y mamá van a tener que hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó la niña, apretando mi mano más fuerte.
Su instinto infantil le decía que algo terrible estaba sucediendo, aunque no pudiera entender exactamente qué. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó una vez más. Esta vez era una voz que reconocí inmediatamente, la trabajadora social que había llamado después de mi conversación con la directora del colegio de Lucía. La conversación fue breve pero definitiva. Cuando colgué, me volví hacia Rodrigo y Marta con la expresión más seria que había usado en toda mi vida. Esa era los servicios de protección infantil. Van a venir mañana para evaluar el ambiente familiar de Lucía. Aparentemente, cuando hay cargos criminales pendientes que involucran manipulación y abuso emocional, es protocolo estándar verificar el bienestar de los menores en el hogar. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic del reloj de la pared, marcando los segundos que llevaban a Rodrigo y Marta hacia un futuro que nunca habían imaginado. Un futuro donde las consecuencias de sus acciones finalmente los habían alcanzado, y donde Antonia Ortiz ya no era la anciana silenciosa que aceptaba todo por mantener la paz. Era una mujer que había decidido luchar, y que tenía los recursos, la determinación y la justicia de su lado. 6 meses después, me desperté en mi nueva casa frente al lago, un lugar que había comprado con mi propio dinero y donde finalmente podía respirar aire puro sin el veneno de las mentiras y la manipulación. El sol se filtraba a través de las cortinas blancas que había elegido personalmente, iluminando una vida que por primera vez en años era completamente mía. Lucía llegaba todos los viernes después del colegio para pasar el fin de semana conmigo. La custodia temporal que me habían otorgado después de la investigación de servicios sociales había sido el regalo más grande que la justicia podía haberme dado. En esta casa, mi nieta podía ser niña otra vez, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin escuchar gritos, sin sentir que su amor por mí era algo malo. «Abuela Antonia», gritó esa tarde mientras corría hacia el muelle donde yo estaba leyendo. «Mira lo que hice en clase de arte». Me mostró un dibujo de las dos juntas, pescando en el lago, con una sonrisa que ocupaba toda la página. Por primera vez en meses, sus ojos brillaban con la alegría genuina que había perdido en esos últimos años terribles. «Es hermoso, mi amor», le dije, abrazándola fuerte. «¿Quieres que lo pongamos en el refrigerador nuevo?» Tenía un refrigerador enorme en mi cocina nueva, lleno solo de cosas que a nosotras nos gustaban, sin tener que considerar los gustos o críticas de nadie más. Mientras ella corría hacia la casa para colgar su dibujo, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde esa tarde fatídica del churrasco. Rodrigo había perdido su trabajo permanentemente después de que el escándalo se hiciera público. Ninguna empresa de la ciudad quería contratar a alguien que había intentado estafar a su propia madre. Había tenido que mudarse a otra ciudad, donde trabajaba en empleos temporales que pagaban una fracción de lo que ganaba antes. Marta había sido aún menos afortunada. El divorcio que siguió al escándalo le había dejado sin nada, porque no había bienes matrimoniales que dividir cuando todo había pertenecido realmente a mí desde el principio. Había regresado a vivir con su hermana, en una habitación pequeña donde tenía que escuchar todos los días cómo había arruinado su vida por codicia. La ironía no se me escapaba. Ella que tanto había luchado por echarme de mi propia casa, ahora era ella quien dependía de la caridad familiar. Los cargos criminales habían resultado en sentencias de servicios comunitarios y libertad condicional, gracias en parte a que era su primer delito y a que finalmente habían expresado algo parecido al arrepentimiento. Pero el daño a sus reputaciones había sido permanente. En una ciudad pequeña como la nuestra, todos sabían lo que habían hecho, y nadie olvida cuando alguien traiciona a su propia familia. Marco había manejado todo el proceso legal con la precisión de un cirujano, asegurándose de que cada documento estuviera perfecto, cada procedimiento fuera seguido al pie de la letra. «Doña Antonia», me había dicho el día que se cerró el caso, «usted me enseñó que la familia no siempre está relacionada por sangre, sino por amor y respeto. Espero haber estado a la altura de la confianza que depositó en mí». Ahora, mientras veía a Lucía jugar en el jardín que había diseñado especialmente para ella, con un columpio nuevo y un área de juegos que ninguna residencia para ancianos habría podido ofrecerme, me di cuenta de que por primera vez en décadas era completamente feliz. No había tensión en mis hombros, no había nudos en mi estómago, no había que caminar con cuidado para evitar conflictos. Me había comprado el auto que siempre había querido, un sedán azul que manejaba yo misma a los 70 años, demostrando que una mujer mayor podía ser completamente independiente cuando tenía los recursos para hacerlo. Había donado generosamente a organizaciones benéficas que protegían a ancianos vulnerables, pero también me había dado todos los gustos que había negado durante años de falsa modestia.
El fondo fiduciario que había establecido para Lucía crecía cada día, asegurado por las mejores inversiones que mi equipo financiero podía encontrar. Cuando cumpliera 18 años, sería una joven muy rica, pero más importante aún, sería una joven que había crecido sabiendo que era amada incondicionalmente por alguien que había luchado por protegerla. «Abuela», me gritó Lucía desde la cocina, ¿podemos hacer galletas para llevar al colegio el lunes? Quiero contarles a mis amigos sobre nuestra casa del lago. Por supuesto, mi amor, le respondí, levantándome del muelle y dirigiéndome hacia la casa que era verdaderamente mía. Podemos hacer todas las galletas que quieras. Mientras caminaba hacia la cocina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Rodrigo, enviando su mensaje semanal de disculpas que había empezado hace 3 meses. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesitas saber que me arrepiento cada día de lo que te hicimos. Te amo y extraño nuestra relación. Borré el mensaje sin responder, como había hecho con todos los anteriores. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras, algunas traiciones demasiado fundamentales para perdonar con disculpas tardías. El perdón es algo que se gana, no algo que se exige, y él no había hecho nada para ganárselo más allá de sentir lástima por sí mismo después de enfrentar las consecuencias. Esa noche, después de que Lucía se durmiera en su habitación nueva, me senté en mi estudio personal y abrí mi laptop. Había comenzado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejar un registro de lo que había vivido, para que algún día Lucía entendiera completamente por qué había tomado las decisiones que tomé. La venganza, escribí, no siempre implica gritos o violencia. A veces, la venganza más dulce es simplemente permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus propias acciones, mientras tú encuentras la paz que merecías desde el principio. Cerré la laptop y miré por la ventana hacia el lago que brillaba bajo la luna llena. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, y nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad sobre mantener una paz falsa. En esta casa, junto al agua tranquila y con mi nieta durmiendo segura en el cuarto de al lado, finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo durante todos esos años de silencio y sacrificio, la libertad de ser exactamente quien era, sin disculpas, sin campremausis, sin miedo. Y por primera vez en décadas, cuando cerré los ojos esa noche, dormí sin preocupaciones, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi propia dignidad y por el futuro de la única persona que realmente había importado siempre, mi pequeña Lucía, que ahora podía crecer sabiendo que su abuela Antonia la había amado lo suficiente como para luchar por ella, sin importar el costo. 1 año y medio después de aquella tarde que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi casa del lago, viendo cómo Lucía juega con el cachorro Golden Retriever que le regalé por su 9º cumpleaños. Lo llamó Esperanza, y cada vez que escucho ese nombre siento que mi corazón se llena de una calidez que pensé que había perdido para siempre. El tiempo tiene una forma extraña de curar heridas que creíamos permanentes, pero también de mostrar cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Han pasado muchos meses desde que tomé las decisiones más difíciles de mi vida, y aunque no me arrepiento de ni una sola de ellas, no puedo negar que hay noches en las que aún siento el peso de todo lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí. Rodrigo sigue enviándome mensajes cada semana. Sus disculpas se han vuelto más profundas, más desesperadas, más genuinas con el tiempo. La distancia y las consecuencias le han enseñado lecciones que yo no pude enseñarle durante 30 años de crianza. Hace 2 semanas me escribió una carta de 5 páginas, contándome sobre la terapia que está tomando, sobre cómo finalmente entiende el daño que me causó, sobre cómo extraña no solo mi perdón, sino mi presencia en su vida. Leí esa carta 3 veces antes de guardarla en el cajón junto a todas las demás. No porque no me importara, sino porque el perdón es un proceso que no se puede apurar, ni siquiera cuando viene del corazón de una madre. Algunos días siento que estoy lista para dar el primer paso hacia una reconciliación. Otros días recuerdo la mirada de terror en los ojos de Lucía aquella tarde del churrasco y sé que aún no es el momento. Marta desapareció de nuestras vidas completamente después del divorcio. Escuché por conocidos mutuos que se mudó a otra ciudad, que está trabajando en empleos que están muy por debajo de sus antiguas expectativas, que la experiencia la cambió profundamente. No siento satisfacción al saber sobre sus dificultades, pero tampoco siento lástima. Algunas acciones tienen consecuencias que duran toda una vida, y ella eligió sus acciones sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Marco viene a visitarnos una vez al mes,
siempre trayendo flores para el jardín y algún libro nuevo para Lucía. Se ha convertido en algo así como el tío que ella nunca tuvo, y yo he encontrado en él al hijo leal que pensé que había perdido. La familia, he aprendido, no siempre se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el amor genuino. Mi rutina ahora es completamente diferente. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que me provoca, paso las mañanas leyendo en el jardín o caminando por la orilla del lago. Los martes tomo clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo cuando mi vida giraba alrededor de las necesidades de otros. Los jueves soy voluntaria en un centro de protección para ancianos, ayudando a otros que han pasado por situaciones similares a la mía. Lucía está floreciendo de maneras que me llenan de orgullo y tranquilidad. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente después de mudarse conmigo, y su maestra me dice que es una niña completamente diferente. Más segura, más participativa, más feliz. Ya no tiene esas ojeras que me partían el corazón, ya no se sobresalta cuando alguien levanta la voz, ya no se disculpa por existir como solía hacer en casa de sus padres. Los fines de semana los dedicamos completamente a nosotras. Cocinamos juntas, exploramos senderos nuevos alrededor del lago, vamos al cine en el pueblo vecino, o simplemente nos quedamos en casa leyendo cada una su libro en el sofá grande de la sala. Son momentos de paz que me recuerdan por qué valió la pena luchar tanto por llegar hasta aquí. He comenzado a viajar también, algo que nunca me permití hacer cuando pensaba que mi única función en la vida era cuidar a otros. El mes pasado Lucía y yo fuimos a las montañas por una semana, hospedándonos en un hotel pequeño donde ella aprendió a montar a caballo y yo redescubrí lo hermoso que puede ser despertar en un lugar nuevo sin preocupaciones ni responsabilidades más allá de disfrutar el momento. Mis finanzas están en mejor estado que nunca. Sin tener que subsidiar la vida de Rodrigo y Marta, mis inversiones han crecido exponencialmente. He contratado a los mejores asesores financieros del país para asegurar que el fideicomiso de Lucía esté protegido contra cualquier eventualidad, y he establecido donaciones regulares a organizaciones que protegen a ancianos vulnerables y a niños en situaciones de abuso familiar. Algunas noches, cuando Lucía ya está dormida y la casa está en silencio, me permito reflexionar sobre todo lo que perdí y todo lo que gané durante este proceso. Perdí a un hijo que pensé que conocía, perdí la ilusión de una familia unida, perdí años de mi vida tratando de mantener una paz que nunca fue real. Pero gané mi dignidad, gané mi libertad, gané la oportunidad de criar a mi nieta en un ambiente de amor genuino, y más importante que todo, gané la lección de que nunca es tarde para defender lo que es correcto. La casa donde viví durante 40 años fue vendida finalmente. Los nuevos dueños son una pareja joven con 2 niños pequeños que llenan esos espacios con risas genuinas y amor verdadero. Saber que mi antigua casa ahora cobija a una familia que se ama de verdad me da una extraña sensación de cierre, como si el lugar hubiera encontrado su propósito real después de años de hospedar mentiras y resentimientos. Mi salud está mejor que nunca. Sin el estrés constante de caminar sobre cáscaras de huevo, sin la tensión de vivir en un ambiente tóxico, mi presión arterial se normalizó, duermo mejor, y hasta mi artritis parece haber mejorado. Es asombroso cómo el cuerpo responde cuando finalmente eliminas las fuentes de dolor emocional de tu vida. Lucía me pregunta a veces sobre su papá, y yo le respondo con la honestidad que su edad le permite entender. Le digo que papá cometió errores muy grandes, que lastime a personas que amaba, pero que eso no significa que sea una mala persona para siempre. Le explico que a veces los adultos toman decisiones equivocadas y tienen que vivir con las consecuencias, pero que eso no cambia el hecho de que la ama y que algún día, tal vez, podrán tener una relación nueva y diferente. No sé qué traerá el futuro. No sé si algún día podré perdonar completamente a Rodrigo, no sé si él será capaz de hacer el trabajo emocional necesario para merecer una segunda oportunidad. Lo que sí sé es que ahora tengo la paz mental para tomar esas decisiones desde un lugar de fortaleza, no de desesperación o dependencia emocional. Esta tarde, mientras veía a Lucía correr con esperanza por el jardín, me di cuenta de algo fundamental. No me convertí en una mujer vengativa o amargada. Me convertí en una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma lo suficiente como para no aceptar el maltrato, sin importar de quién viniera. Y esa lección, estoy segura, es algo que Lucía llevará consigo toda su vida. El sol está comenzando a ponerse sobre el lago, pintando el cielo de esos colores dorados que solo se ven cuando uno está verdaderamente en paz. Mañana será otro día en esta vida nueva que construí con mis propias decisiones. Otra oportunidad de ser exactamente quien soy sin disculpas ni compromisos. Y por primera vez en mucho tiempo, esa perspectiva no me da miedo, sino esperanza.
A mis 71 años, he aprendido que la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino la presencia de valor interno para vivir según tus propios valores, sin importar lo que otros esperen de ti. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que puedo dejarle a mi nieta, que una mujer siempre tiene derecho a elegir su propia felicidad y que nunca es tarde para comenzar de nuevo.